también la ley. Y eso lo tenemos que entender perfectamente. Ahora, la ley que tenemos ahora y el sacerdote que tenemos ahora provinieron del mismo lugar donde provino la antigua ley. La antigua ley también se originó en Dios, ¿no? Entonces, lo único que cambia en cuanto a la ley es que ahora ya no es por obra, sino es por fe. Pero hay algunas leyes que esas leyes son permanentes en nosotros. Esas leyes son leyes que nacieron con nosotros. Por ejemplo, muchas personas no aceptan la ley, muchos cristianos no aceptan que estamos bajo una ley, ¿no? Ellos rechazan eso y establecen solamente la gracia. La gracia. Pero nosotros, por lo que vemos en la palabra del Señor, lo que leíamos en Romanos capítulo 3, 27, vamos a leerlo ahí. Romanos 3, 27. Si alguien encontró puede leer. Donde dice la palabra del Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces ahora tenemos una ley que es la ley de la fe. Ley es un poder, se habla de poder. No, la fe tiene poder, o nos da un poder a nosotros para poder manifestar aquella justicia que estaba escrita en tablas de piedra. ¿No? Creo que eso dice en Primera de Juan, ¿no? Que un mandamiento nuevo os doy. Vamos a leerlo también. Primera de Juan, creo que es en el capítulo 2. Ahí ya no me acuerdo tanto. Capítulo 2, versículo 7. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Entonces acá nosotros vemos que el apóstol Juan le dice a los santos, ¿no? Que él no le escribía, él le escribía un mandamiento nuevo, ¿no? Que no le escribía un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habían tenido desde el principio. Este mandamiento que estaba desde el principio, ¿no? Era la palabra que habían oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento nuevo? Es el mandamiento antiguo, que ahora es una realidad. ¿En quién? En Cristo, pero también en nosotros. Amén. Es una realidad ahora. Entonces, ¿por cuál ley es una realidad? ¿Por la ley de las obras o por la ley de la fe? Por la ley de la fe. Amén. Pero aceptar que estamos bajo la ley es reconocer a Jesucristo como sacerdote, como el sumo sacerdote. Porque, como habíamos leído, creo que en Hebreos, cuando habla en el capítulo 7 de Hebreos,
Vamos a leer ahí también. Alabado sea el Señor. Donde dice que cuando hay cambio de sacerdote, hay también cambio de ley. ¿Hebreo cuánto? El 12. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. ¿No? ¿Por qué había necesidad de cambio de ley y cambio de sacerdote? Porque la ley antigua no perfeccionaba. No perfeccionaba aquellos que se acercaban a Dios. Entonces era necesario cambiar el sacerdocio y cambiar la ley. Entonces nosotros tenemos que reconocer que estamos bajo la ley de la fe. Amén, hermano. Amén. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del amor. ¿No? Tenemos que aceptar eso. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros no reconocemos que hay una ley que nos gobierna a todos, ¿no? Entonces eso es antinomianismo, así se llama, antiley, no aceptar la ley, ¿no? Rechazar el estándar de la ley. Y en la ley de Moisés, por ejemplo, estaban los mandamientos que eran ceremoniales, ¿no? Que eran los mandamientos principales. No, los mandamientos ceremoniales no eran mandamientos que tenían parte en nuestra moral. No eran espirituales esos mandamientos, no es que no eran espirituales. Esos mandamientos no eran parte de la moral del hombre, no, sino que esos mandamientos eran solamente ceremoniales, nada más que eso. Vamos a ir un poquito despacio. Hay mandamientos que son morales y hay mandamientos que son rituales, por así decirlo. Los mandamientos morales, con eso nosotros todos nacemos. Nacemos con eso. ¿Cuándo nacimos con esos mandamientos morales? Cuando el hombre fue creado por Dios en el Edén. Él fue creado y entonces Dios, al formar al hombre, lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, la moral del hombre en aquel tiempo, antes de su caída, era semejante a la moral de Dios, porque el hombre fue hecho a su imagen conforme a su semejanza. Por eso ahora entendemos lo que dice ahí en Romanos. Vamos a leerlo. En el capítulo 2. En el versículo 25, 26. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, que con la circuncisión eres transgresor a la ley. Te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. ¿Cómo podría ser que el incircunciso guardara la ley? Él no guardaba la ley ceremonial, porque la ley ceremonial no le fue dado al incircunciso, sino que él guardaba la ley moral. Esa ley que Dios le había dado a Adán, cuando Dios lo creó. Dios lo había creado conforme a su imagen y a su semejanza. La moral de Adán era semejante a la moral de Dios.
Después el hombre cayó de esa imagen que tenía. Pero esa ley quedó en el hombre, quedó en él. Por eso el incircunciso dice más abajo: bueno, el incircunciso guardaba la ley moral, porque nosotros no podíamos entender cómo es posible que el incircunciso, el gentil, que no conocía a Dios, podía guardar la ley y el judío no la podía guardar. 2.26, gracias, mamá. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor a la ley. Eso pasa con los cristianos de hoy día. Puede haber una persona que no es salva, esa persona que no es salva puede tener una mejor moral que un hermano que es salvo y que viene a la iglesia. ¿Sí, hermano César? 13:14 también lo puede decir acá un poquito. 13:14. Sí, de Romanos. Romanos 2. ¿Cómo? 2, 13 y 14. Romanos 2, 13, 14. Ah, sí, ese estaba buscando yo. Dice, en el 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza, ¿vio? Hacen por la naturaleza lo que es de la ley, aquí está hablando de la ley moral. Estos, aunque no tengan ley, aunque no tengan la ley de Moisés, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, un inconverso puede tener una vida moral mejor que un cristiano, mejor a veces, pero eso no lo salva a él, no lo salva esa vida, pero sin embargo puede manifestar esa vida moral porque eso ya viene en su nacimiento, porque Dios le dio esa ley moral al hombre cuando lo creó. Cuando lo creó ya le dio esa ley moral. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la ley moral, qué es lo que no está más en evidencia. Lo que no está más en evidencia es la ley ceremonial. Eso es lo que no está más en evidencia. Por ejemplo, mentir, eso es pecado, mentir. Y eso lo sabe tanto el creyente como aquel que no es creyente, ¿no? Ahora, la diferencia de nosotros es que cuando nosotros mentimos, nosotros los cristianos cuando mentimos, entonces estamos diciendo que Dios no es verdadero. Y eso es un pecado gravísimo. Es una blasfemia. Es una blasfemia, porque nosotros, a diferencia de ellos, nosotros somos hijos de Dios. Nacimos de Dios. Nosotros tenemos que dar a conocer lo que Dios es. Entonces, volvamos un poquito a Romanos. En el capítulo 2, donde el Señor le dice que por causa de ello el nombre del Señor era blasfemado. ¿Alguien me puede encontrar el versículo?
El nombre del Señor era blasfemado por causa de los judíos. 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, para nosotros mentir no es lo mismo que mentir para el inconverso, ¿no? Pero aún así el inconverso puede entender que mentir está mal. Aunque él no tiene el Espíritu. No tiene el Espíritu, no tiene la salvación, pero él entiende que, y a veces ellos son más estrictos en su moral que los mismos cristianos, que nosotros. Nosotros sin ningún miramiento nosotros mentimos. Pero eso a nosotros nos perjudica, porque estamos manifestando una naturaleza que no es la nuestra, sino que estamos manifestando las obras de la carne, porque eso viene de la carne. Pero lo más grave de la mentira es que nosotros estamos diciendo que Dios no es verdadero. Porque Dios es verdadero y no hay ni una mentira en Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer por medio de la nueva ley de la fe, por medio del sacerdocio que nos ha dado por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? Porque tenemos que ver qué significa estar bajo la nueva ley. Nosotros tenemos que dar a conocer por medio de la fe, no lo que nosotros somos solamente, sino lo que Dios es. ¿Cómo lo damos a conocer? Con los ojos, con los oídos, con el hablar, con el caminar, con el sentir de nuestro nuevo corazón. Pero, ¿podemos blasfemar? Sí. Los judíos blasfemaron el nombre del Señor. Y el nombre del Señor era blasfemado por causa de ellos. Entonces, mentir es un ejemplo, ¿no? de cómo nosotros, por medio de la ley moral que nosotros tenemos que establecer, ¿no? En nosotros. Tenemos que establecer primeramente en nosotros. Hay leyes que no son morales, que son como vamos a decir, y son intrínsecas, así le dicen. No son agregadas, leyes agregadas, que no son morales. Por ejemplo, el sacrificio de animales. Esa no es una ley moral, fue algo que fue agregado después, ¿no? Pero esa ley, que no era moral, llega a ser en nosotros una ley moral. ¿Por qué? Porque no nosotros, porque nosotros no sacrificábamos animales, ¿no? Sino en los judíos. Porque tenía que ser moral también por cuanto ellos tenían que cumplirla, ¿no? Esa ley, la tenían que cumplir. Pero esas leyes pueden ser cambiadas. Las leyes ceremoniales son leyes que son figuras de Cristo, las leyes ceremoniales. Por ejemplo, el animal ahora es cambiado por Cristo. El cordero ahora es cambiado. Ya vio, la ley ritual o la ley ceremonial era algo que se podía cambiar, era algo figurativo. Pero nosotros queremos ir a la ley moral, ¿no? Por ejemplo, hablamos de mentir, hablamos de robar, ¿no? Nosotros, si robamos entonces nosotros estamos blasfemando contra Dios, porque estamos diciendo que Dios es un ladrón y que Él nos enseñó a robar a nosotros, porque vio como está el dicho, de tal padre, tal hijo. Así dicen, en el mundo dicen así. Entonces nosotros decimos que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 5? Vamos a leerlo.
Efesios capítulo 5. ¿Alguien puede leer? 5:1. Sí, amén. Imitadores de Dios como hijos amados. Sí. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, ¿no? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entonces, nosotros tenemos que imitar a Dios. ¿Dios qué es? Nuestro Padre. Entonces tenemos que imitar a Dios como Padre. Tenemos que poner los ojos en Dios, imitarlo a Él. Cuando nosotros robamos, estamos diciendo que Dios es un ladrón, ¿no? Cuando nosotros somos mezquinos, estamos diciendo que Dios es mezquino. ¿Por qué? Porque la ley moral, ¿no?, nos enseña a nosotros que Dios se entregó a sí mismo por todos nosotros. Él se despojó, ¿no? Y Él nos enseña por medio de la palabra que se despojó de todo, de su riqueza, se despojó de su autoridad, de su divinidad. Se despojó el Señor. Entonces nosotros ahora entendemos por qué Jesús enalteció tanto el nombre de Dios. Porque en ningún momento Jesús blasfemó el nombre del Señor. Entonces nosotros por medio de la ley moral, esta ley, como dijimos, esta ley moral, el hombre la recibe desde que nace, por medio de Adán, porque Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios en su vida moral. El inconverso sabe que robar está mal, que mentir está mal, que ser mezquino está mal. Ellos saben todo eso, porque esas son leyes morales. El no ayudar al necesitado está mal. Todo eso ellos lo saben. No hace falta que nosotros les enseñemos eso, porque ellos ya lo tienen en ellos, esas leyes. Nosotros venimos a Cristo, ¿no? Esas leyes están en nosotros, pero ahora por medio de la nueva ley, que es la ley de la fe, nosotros la podemos manifestar. Podemos manifestar una vida, ¿no?, trayéndole gloria al Señor, como lo hizo Jesús. Jesús le trajo gloria a su nombre, como llevando la vida que Dios le había dado, cumpliendo él la ley moral. Él cumplió las dos leyes, tanto la ley ritual como la ley moral del Señor Jesús. Y eso le trajo gloria a él y le trajo gloria a su Padre. Entonces nosotros ahora que estamos en la nueva ley, en la ley de la fe, eso abarca mucho. Abarca nuestra vida moral y nuestra vida práctica también. Nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con Dios también. Esta nueva ley que nosotros recibimos, ¿no?, por medio del sacerdocio de Cristo. Fíjese qué maravilloso. No sé si usted está entendiendo, hermano. Alabado sea el Señor. Vamos a leer. Sí, hermana Norma. Primera de Corintios 9:21, allá habla el apóstol Pablo de que él estaba con la ley de Cristo. Primera de Corintios Sí, si quieres leer del 18 en adelante. 9. 9:21, o si quieres leerlo del 18 como quieras. Dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Primera de Corintios me dijo, ¿no, hermana Norma? Sí, en el 21 viene a ser. Para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar, ¿no? Para ganar a los que están sin ley. Entonces nosotros vemos que esta ley moral no comienza con la gracia. Esta ley moral ya viene. Aún estaba incrustada, por así decirlo, en la antigua ley. Porque lo único que se cumplió fue la ley ceremonial. Pero la ley moral sigue. Los judíos tenían que cumplir la ley moral y la ley ceremonial. Ellos no pudieron cumplir ni con la ley moral ni con la ley ceremonial. Solamente Cristo lo cumplió. Cristo como el primero de entre muchos. Ahora, nosotros estamos para dar en evidencia lo que es la moral de Dios. Nosotros tenemos que mostrar a través de una vida, a través de un carácter, a través de un caminar, a través de un hablar, ¿no? Tenemos que mostrar la moral de Dios. Cuando nosotros presentamos, ¿no?, una moral que es contraria a la ley, a la moral de Dios, estamos blasfemando el nombre del Señor. Estamos blasfemando su nombre. Vamos a leer algunos ejemplos. Por ejemplo, en Deuteronomio, para ver que esta ley estaba en el Antiguo Testamento. Hoy, esta mañana, estuvimos leyendo con mi amada esposa estos versículos y me encantó. Era número, ¿no, ma? ¿Cómo? Deuteronomio. Gracias, ma. Deuteronomio 29. (29:18). Gracias. Fíjese lo que dice aquí. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de las naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, a pesar de todo, como dicen muchos hermanos, ¿no? Dicen en su corazón, a pesar de todo, yo soy santo, justo y perfecto. ¿No? Esa es mi fe. Así dicen. Pero por el otro lado, su conducta no lo respalda. La manifestación de la vida moral niega lo que él se persuade en su corazón. A veces nosotros nos persuadimos en nuestro corazón de cosas que no son ciertas. Y esas persuasiones que nosotros metemos dentro de nuestro corazón y en nuestra mente, las llevamos a tal punto que para nosotros es una realidad. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo de nuevo. Y suceda que al oír la palabra de esta maldición, él se bendiga en su corazón. A mí, por más que me maldiga a Dios, dirían ellos, ¿no? Hablando de ellos. Por más que me maldigan con estas cosas, yo en mi corazón tendré paz. Yo tendré paz. ¿No? Y aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces en el versículo 20, no querrá Jehová perdonar, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre. Y ahí nosotros habíamos hablado en Hebreos capítulo 10, ¿no? Que muchos hermanos están bajo el juicio de Dios, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo ese. También. Sí, ya volvemos, hermana Norma. El 12:15 habla de lo mismo. Ya volvemos a Deuteronomio. Dijimos capítulo 10, ¿no? En el versículo 27 vamos a leer.
sino una horrenda expectación de juicio y de vapor de fuego que ha que devorar a los adversarios. Y ahí dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciese afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, fíjese el versículo con lo que dice aquí en Deuteronomio. Si viene Pablo acá a los hebreos, cuando le habló a los hebreos, le habló a la iglesia, toda la iglesia tenía la misma enseñanza. No es que la iglesia de los hebreos, Pablo le predicó otro evangelio, diferente. Sí, el mismo evangelio. Entonces, volviendo a Deuteronomio, él se persuade en su corazón, esta persona que va en desobediencia de los mandamientos de Dios, esta persona que va en contra de la voluntad de Dios, él se persuade en su corazón, ella se persuade en su corazón, y dice, tendré paz, yo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. No es así. Si usted endurece su corazón, si usted no se deshace del corazón de piedra, ¿no? Y recibe el corazón de carne, entonces usted va a pasar por el juicio de Dios para eso. Nosotros tenemos que creer. Por eso la fe es un poder. La fe es un poder que hace posible, no lo que nosotros creemos o lo que la palabra de Dios dice. Por eso estamos bajo una nueva ley. Esta ley no es como la antigua. La antigua ley no hacía posible que el hombre cumpliera con los mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley antigua, en vez de salvar al hombre, condenaba al hombre. Porque el hombre no podía cumplir con la ley. Ahora nosotros tenemos una ley que es un poder que Dios nos ha dado para que nosotros podamos manifestar, ¿no?, lo que está escrito en la Biblia, en la nueva ley de Cristo. En el 29 dice eso. ¿De qué libro, hermana Norma? Sí, ya llego, hermana Norma. Sí. Gracias, hermana, muchas gracias. Vamos a leerlo entonces ya. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Nosotros sabemos que ahora esa palabra de la ley de Cristo se cumplen en nosotros, no por nosotros. No, ellos antes tenían que cumplir, pero ahora la ley de Cristo nos lleva a nosotros a que podamos vivir una vida moral. Porque nosotros, por medio de esta ley, que es la ley de la fe, nosotros podemos manifestar la moral de Dios. Nosotros damos a conocer lo que Dios es. O damos a conocer la verdad, o estamos blasfemando su nombre. Hermano, ¿puede ser Santiago 2:18 para adelante? A ver, vamos a leerlo. Santiago 2:18. No sé si usted está entendiendo, hermano. Santiago 2:18. Vamos a leer el 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por las obras de la fe. Y así, como el Señor dijo, al fruto se lo conoce por el árbol y por los frutos lo conoceréis. No por lo que uno dice, que siente, que cree. No, nosotros ya no estamos ahí. Nosotros ahora manifestamos una realidad. Primero se tiene que manifestar en mí y después deseo que el hermano también la manifieste. Y entonces lo tengo que ayudar a que él la manifieste esa realidad. ¿Y cómo lo ayudo a mi hermano a manifestar una realidad? Manifestándola yo primero. Porque ahora nosotros podemos ver, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
podemos ver que la vida moral de Dios se puede manifestar en un vaso de barro, en un cuerpo de carne, porque esa vida se manifestó en nuestro amado Señor. Amén. Y ahora nos toca a nosotros manifestar esa vida moral. Y esa vida moral nosotros la podemos manifestar con la nueva ley, que es la ley de la fe. Pero la fe no es esa parte solamente de creer. La fe es aquello que se puede mostrar. Tenemos que mostrar, como nos leyó el hermano Martín, o nos señaló el hermano Martín. En el 20 también sigue hablando. Ah, bueno, hermano. Léelo, Martín, porque se me fue la página. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Vio? Él tenía una fe verdadera, Abraham, y la fe mostró la verdad, mostró, alabado sea el Señor. Tengamos cuidado con la persuasión, ¿no? Porque dice, y suceda que al oír la palabra, está hablando de una persona rebelde, no está hablando de una persona que se apropia sinceramente de la fe, ¿no? Que él va en contra de la voluntad de Dios, pero él cree que él está en una posición de privilegio, cuando en realidad él está endurecido en su corazón. Él está trayendo juicio sobre su vida, ¿no? Pero hay hermanos que son sinceros cuando declaran la fe. Entonces, pero eso, más que declarar, hay que demostrar. Hay que demostrar eso. Yo por fe amo a Dios. No. Yo por fe obedezco. No, por fe no. Eso tiene que ser una realidad. ¿No? Porque la fe sin obra está muerta. Entonces dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Dios me va a bendecir igual. Aunque yo no cumpla la voluntad de Dios, Dios me va a bendecir igual. Porque yo soy su hijo. Así dicen. Pero no es así. No es así. Entonces nosotros tenemos que entrar en este camino con temor, de ofender a nuestro amado Señor, ¿no? Mire, ¿sabe lo que arruinó el Evangelio estos años? Las frases hermosas, lindas frases. Anularon completamente la realidad del Evangelio. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a seguir acá, hermano. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel. Fíjese lo que le pasa a esta persona que se cree, ¿no? Que cree que aunque no hace la voluntad de Dios, aunque va en contra de la enseñanza, aunque va en contra de la gracia, cree que... ¿Pero qué dice? Lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová le habría hecho enfermar, azufre, sal, abrasada, toda su tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucede en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Abna y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Cuánto más? Dice. Mayor castigo, dice, recibirá aquel que tuviera por aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre en la cual fue santificado. ¿Cuánto más? Por eso, hermanos amados, estoy leyendo el Antiguo Testamento, acá, ¿se entiende, no?
Pero estamos yendo a las leyes morales que ya existían allí, en aquel lugar, ya existían esas leyes. Y entonces dice, el 25, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Dios hizo pacto con nosotros, ahora, ¿no? Hizo un nuevo pacto. ¿Qué dijo? El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, si volviera al lugar donde estaba antes, dice, no agradará a mi alma. Y entonces dice, dejaron el pacto de Jehová, el Dios de su padre, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, ¿no? Y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Pero fíjese, acá está hablando de las maldiciones por haber violado el pacto. Pero en hebreo dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel que pisoteara al Hijo al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor sacrificio, castigo merecerá? Fíjese. Mire si no tenemos que vivir con temor. ¿No? Mire si no tenemos que tener temor y reverencia, no delante de su presencia. Hermanos, Jehová, esto Dios no cambió. Dios es tan celoso como lo fue ayer, lo es hoy. Dios está dispuesto a cumplir su parte. Él ya cumplió su parte. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer conforme al nuevo pacto? Para poder santificarnos a fin de llegar a ser la esposa de Cristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y todo lo que hacemos es por fe. Entonces, por tanto se encendió la ira de Jehová, el 27, contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová lo desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Alabado sea el Señor. Usted va al capítulo 28, el anterior, y usted en su casa para poder usted encontrar las leyes morales que ellos tenían que guardar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que el inconverso tiene la ley moral. Nosotros también la tenemos, ¿no? Pero se nos dio a nosotros el nuevo nacimiento. Se nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa ley moral, ¿no?, que Dios le dio al hombre, en Adán le dio a todos los hombres, ¿no?, que Dios le dio al hombre, nosotros por medio de lo que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo, ¿no?, nosotros podamos, ¿no?, manifestar a la ley moral. Nosotros no podemos decir, ¿no?, que Dios es mentiroso. No podemos, eso es una blasfemia. ¿Cuándo digo que Dios es mentiroso? Cuando yo miento. Cuando yo miento, que el Señor me guarde y me libre, hermano, ¿no? Pero esto va creciendo en nosotros, esta santificación, porque esto usted no va a dejar de mentir un día para el otro. Esto es en la medida que la santificación se va haciendo una realidad en nosotros. ¿Cómo se hace una realidad la santificación en nosotros? ¿No? Y como hizo Jesús. Jesús dice, cumplió la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios.
En esa voluntad, dice, somos todos santificados. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor le dé entendimiento en estas cosas. Porque estas cosas, si nosotros la entendemos, nosotros podemos llegar a ser la esposa de Cristo. La ley moral refleja lo que Dios es. No lo que nosotros solamente somos, porque nosotros también somos igual que Dios. Pero sobre todo nosotros con la ley moral, si nosotros decimos malas palabras, entonces nosotros estamos diciendo que Dios es un boca sucia. Fíjese, si nosotros nos enredamos con el mundo, entonces estamos diciendo que Dios es parte del mundo. Y nosotros sabemos que no podemos dar. Eso es blasfemia. Entonces estamos blasfemando el nombre del Señor por medio de nuestra conducta, por medio de lo que nosotros manifestamos. Los judíos manifestaron el nombre de Dios, no por medio de lo que ellos no pudieron cumplir, pero nosotros no tenemos que cumplir. No, nosotros se tiene que manifestar, nada más, en nosotros. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, sabemos. Lo sabíamos antes de venir a la iglesia, porque nacimos con esa ley moral. ¿No? El diablo puso lo suyo en nosotros, las concupiscencias y la desobediencia, pero ahora Dios nos dio en abundancia para que nosotros, por medio de esa abundancia que Él nos dio, nosotros podamos manifestar una ley moral, podamos dar a conocer a Cristo, ¿no? Dar a conocer a Cristo por medio de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Usted ya sabe, ya tiene la ley moral dentro. ¿No? Trate de hacer algo que vaya en contra de la ley, ahí el Espíritu Santo le va a amonestar. ¿Vio? Aún las personas que no saben leer, personas que nunca fueron a la escuela, ellos tenían estaban tan más atentos a la ley moral que a lo malo. Y no lo hacían, porque había algo en ellos que decía, está mal hacer eso. Pero ahora nosotros no nos cuidamos de eso. Nosotros, por medio de la ley de Cristo, nosotros tenemos que manifestar lo que Dios es. ¿Cómo es Dios? Como usted lo manifiesta. Así es Dios. Dios es amor, Dios es paciente, ¿no? Dios es misericordioso, y porque Dios es así, ¿no? Fíjese, qué maravilloso estas cosas, hermanos. Por eso, esta es la nueva ley que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es para manifestar esa nueva ley, o que la moral de Dios se manifieste a través de nosotros. No de una forma religiosa, ¿vio? ¿Te acuerdas cuando éramos religiosos? ¿No? Que queríamos manifestar, pero guardábamos tantas cosas dentro de nuestro corazón. Pero ahora nosotros manifestamos la moral de Dios viviendo una vida en el Espíritu. Viviendo una vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, léase ahí. En su casa, por supuesto. Lea Romanos 8. Entonces, hermano, considerando la carne muerta. Entonces, la ley moral refleja lo que Dios es en esencia. Dios es verdad. Dios es amor. Dios es santo. Dios es vida. Dios es incorruptible. Entonces, si Dios es incorruptible, nosotros tenemos que mostrar lo mismo. No, que Dios nos ayude, hermano, porque esto no digo haberlo alcanzado, dijo Pablo, pero una cosa hago, me extiendo cada día. Cada día. Yo pensaba, ¿cuántas veces tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Cuántas veces lo tenemos que entregar? Todos los días. Todos los días. No es que usted lo entrega hoy y ya está. Yo ya entregué mi cuerpo en sacrificio vivo. No, todos los días. Como todos los días tengo que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjese la responsabilidad que tenemos nosotros como sacerdotes. Tenemos que administrar a los hombres. Los hombres necesitan conocer a Dios. ¿Cómo lo van a conocer a Dios? A través de nosotros. A través de nosotros. Fíjese la canción que cantó nuestro hermano Pablo. No, estoy dispuesto, creo que algo así decía la canción.
Estoy dispuesto. ¿Y quién está dispuesto? Con la ayuda del Señor yo estoy dispuesto. Con su ayuda. Si Él no me ayuda, no. Por eso tenemos que andar con mucha delicadeza. Nuestra manera de caminar, lo que miramos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que vemos, todo tiene que ser delicado. Tiene que ser demasiado cuidadoso todo eso. Hoy entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero mañana lo tenemos que entregar de nuevo, cada día, hasta el día que nos vayamos con el Señor. Ahora, las leyes positivas, ¿no?, eran para instruir al hombre. Entonces, esas leyes que ellos llamaban positivas son leyes que eran más bien ceremoniales. No eran morales, eran ceremoniales. Pero esas leyes hablaban de la tipología en figura, ¿no? Y eso era para instruir al hombre. Cómo Dios iba a traer esa salvación, ¿no? Cómo Dios iba a salvar al hombre, por medio de la figura, por medio de las sombras. Y todo se cumplió en Cristo. Esas leyes ya se terminaron. Ya ahora tenemos la realidad del Cordero Pascual. Ahora ya tenemos la realidad de la circuncisión. Porque la circuncisión es la del corazón. Pero antes era en el prepucio. ¿Vio? Y así, eran figuras nada más. Nos instruían a nosotros. Pero ahora nosotros tenemos la realidad de esa que era una ley que nos instruía. Por eso, qué maravilloso es entender todas estas cosas. Vamos a seguir hablando de este tema, hermano. Tenemos que ir todos juntos, ¿no?, a manifestar lo que Dios es. Hablamos mucho de lo que Dios es. Tenemos que manifestar mucho lo que Dios es. Sean pocas tus palabras, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y lo que es más de esto, mal procede, dice. Que el Señor me guarde a mí. Manifestar, manifestar, manifestar. Realidad, realidad. No tanto conocimiento, que es bueno el conocimiento. Es bueno el conocimiento. No, el conocimiento revelado es bueno, pero nosotros tenemos que transmitir más lo que Dios es. Y tengamos cuidado, porque podemos caer en una blasfemia. Y nosotros no queremos blasfemiar el nombre del Señor. Ni queremos que por nuestra conducta el nombre del Señor sea blasfemado. Amén. Las cosas que derribé, no tengo que volverla a... ¿Cómo? A edificar. Gracias, hermano Antonio. No la tengo que edificar, nuevamente. Porque entonces estoy blasfemando el nombre del Señor. Estoy diciendo que Dios me está llevando a ese lugar, a volver a hacer la vida que antes Dios me sacó de allí y me volvió a meter allá. No es así. No, las cosas que Dios derribó, esas se quedan así destruidas ya para mí. No tenemos que edificar nuevamente la vida que fue destruida en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Entonces, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermano, y que le dé mayor entendimiento. Y las cosas que yo no le hice entender, yo estoy pero convencido que el Espíritu Santo le va a hacer entender. Yo estoy completamente de lo que es la ley moral, de lo que nosotros tenemos que manifestar. Cada uno manifiesta la ley moral en su lugar. La esposa en su lugar, los hijos en su lugar, el esposo en su lugar, todo en su lugar. Amén, hermano. Y todo esto le vamos a traer gloria al Señor. Fíjese, un solo hombre, la gloria que le trajo a Dios. Que todo el mundo se hizo cristiano. Por un solo hombre. Imagínense nosotros, si nosotros manifestamos la vida de Dios y el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la vida de Dios, entonces este mundo tendría que haber sido un paraíso. Pero cada día este mundo está peor. ¿Por qué está peor? Porque nosotros no estamos bien. Nosotros no estamos manifestando lo que tendríamos que manifestar. Que el Señor nos ayude, hermano, amén. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Pongámonos a cuenta con el Señor. ¿Hace cuántos años que estamos en el camino del Señor? Ya tendríamos que haber manifestado la vida moral de Dios a través de nuestro cuerpo humano. Ya hace rato. Y todavía estamos batallando contra muchas cosas pequeñas, ¿no? Cuando recibimos la enseñanza ya de cómo despojarnos de aquellas cosas que impiden, ¿no? Ya hemos recibido, tenemos que volver a hablar sobre esas cosas, no, porque ya las sabemos, y si no las sabemos por medio del conocimiento
la sabemos por medio de la ley por la cual nosotros hemos nacido. Amén. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Bendecido sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Esto es en la comunión, hermano. Esto se logra con la comunión con el Señor. Esto no se logra con un esfuerzo. Amén. No, esto se logra con la vida, teniendo comunión por medio de la oración, por medio de la vida de separación con el Señor, cada día. Por eso es bueno estar solo con el Señor. Es bueno estar más solo que acompañado. No, porque usted cuando está solo está con el Señor. No digo que tiene que vivir solo, no se vaya a ir a vivir solo. Pero, ¿entiende? Cuanto más tiempo pasamos con el Señor, mucho mejor. Mucho con el Señor. Alabado sea el Señor. Si alguien necesita oración, puede pasar, hermano. Vamos a orar por los que necesitan oración. Si alguien quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, también puede pasar. Vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta tarde, Señor amado, te damos gracias, Señor. Porque hablamos, Señor, de estas cosas, porque tú las pones en nuestro corazón, Señor. Estas cosas que han pasado de nosotros sin darnos cuenta, Señor. Hemos desechado aquellas hermosas enseñanzas que nuestros pastores antiguos nos pusieron en nuestro corazón, creyendo que alcanzamos mucho, Señor, pero te pedimos que nos perdones y que puedas tú, Señor, llevarnos, Señor, a un mayor entendimiento de esta nueva ley, Señor, de la ley de Cristo. Ayúdanos a manifestar en nuestro cuerpo humano, Señor, aquella vida moral y ética, Señor, en la cual es la esencia de tu Padre, es la esencia de ti mismo, Señor. Que podamos tener esta misma esencia, que la tenemos, lo único que se tiene que hacer es manifestar, Señor. Oh Señor, bendice a los hermanos que han entendido tu palabra y a aquellos que no lo han entendido, Señor, que tú le puedas revelar por el Espíritu Santo, Señor. Bendice la iglesia, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, queremos traerte gloria a tu nombre. Queremos traerte gloria y honra a tu nombre, Señor. No queremos caer en ninguna blasfemia, Señor. No queremos avergonzar tu nombre nunca, Señor. Ayúdame primeramente a mí, Señor, pues soy el más débil de todos los hermanos, Señor amado. Bendice, Señor, aquellos que lo desean, aquellos que lo anhelan, que lo puedan alcanzar por la fe. Señor, ayúdales, bendíceles, Señor amado. Señor, para poder ellos alcanzar todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendice, Señor amado, de regreso a los hermanos, a sus hogares. Guárdales, Señor. Protégelos en el nombre de Jesús. Vamos a orar por esta joven. Recibir al Señor Jesucristo significa que Jesús va a ser tu Señor, tu dueño. Y vos le estás entregando tu vida a Él. Amén, Jesús. Despacito. Gracias. Vos no venís a la iglesia y vos vas a ir creciendo en el conocimiento del Señor. Pero vos vas a tener que entregarle a tu vida. Señor, yo te entrego mi vida a ti. Me arrepiento de todo lo que hice mal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para la vida eterna. Amén. ¿Cómo es el nombre? Vanessa. Vamos a orar por Vanessa. Amén. Señor amado, estamos delante de ti en tu presencia. Señor, para orar por Vanessa. Confiando y creyendo, Señor, Señor, la que tú declaramos, aquí, Señor, libre damos para como ella. así lo has permitido. Señor, que ella, Señor, pueda, Señor, entregar su vida. Eso lo recibimos así, con tanta alegría, Padre amado. También te pedimos, Señor, que tú ahora, Señor, le puedas recibirle y anotar el nombre del Señor de ella, del libro de la vida. Y hacerle responsable, Señor, así como te has hecho responsable de cada uno de nosotros. Bendice su vida, nuestro hogar, su familia, Madre. Que ella sea el canal, Señor, por el cual todos puedan recibir, Señor, esta vida. Señor, que puedan correr por medio de ella para que todos, Señor, lleguen. Bendícela, Padre, guárdala, ayúdala, dale entendimiento, Señor, llénala de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, te alabamos a ti porque tú eres bueno y tú muestras tu amor. Bendice, Señor, misericordia con cada uno de nosotros. Seguramente que ella tiene Gracias por ti. Siendo muy gracias,
maravilloso de poder estar aquí, Señor, por acá, Argentina, Señor, recibir este culto, amado, Señor, que ella sea seguramente, Señor, hay que ella pueda cielo, construir, Señor, un hogar, Señor, que ella pueda, Señor, depender de ti para todas las cosas, Señor, que tus ángeles la protegen, que la guarden, que el enemigo, Señor, no pueda tocar tu cabeza. Esta vida, para tu gloria, para tu honra, Señor, que el Espíritu Santo pueda descender sobre este cuerpo, sobre esta vida, Señor amado, dame nuevas fuerzas, Señor amado, en el nombre de Jesús, vístela, Señor, con la vestidura de salvación, Señor, y revístela con tu poder, Señor, para que ella, Señor, pueda, Señor, hacer tu voluntad todos los días. Señor, y ahora tú estás edificando con más rapidez, amando de luz. Gloria a tu nombre. Gracias. Amén.